Que se descargan. Bueno, habíamos quedado en el tema de la energía fotovoltaica, ¿no? Que es lo que se está intentando ahora, y en Yuna hay un proyecto también. ¿No es contaminante eso? No, sabe, realmente todo contamina. No hay cosa que no contamine. Toda acción del hombre contamina. Sí, todo contamina, pero hay que ver el grado de contaminación. Pero le pongo un ejemplo. Usted vio el programa que hoy está planteando nuestra empresa energética, que es colocar sistemas fotovoltaicos en las casas, en los hogares. O sea, le sirve para calentar un calefón. Te coloca sobre el techo un sistema de paneles y usted calienta 120 litros en 1,5 metros más o menos de lo que vendría a ser una placa. Yo no estoy en contra de todas esas cosas porque todo suma, pero no en la magnitud de lo que son los tiempos actuales. Hoy, por ejemplo, usted tiene que usar un sistema, vamos a pensar en un horno, para la creación o generación de lo que es la parte de ladrillos o lo que es la parte del hierro, que hoy se está usando mucho en los metales. O sea, tratar de ver el valor agregado que nosotros le podemos dar a la materia que nosotros cortamos. Usted necesita para eso energía en grandes cantidades. Y esa energía no se la da directamente en un sistema fotovoltaico. De hecho, le puedo hacer un comentario. Alemania hace 5 años sacó todos estos sistemas, los eliminó. ¿Pero por qué los eliminó? Y los eliminó simplemente porque se dio cuenta que ocupaban muchísimo espacio y la ganancia era poca. Entonces volvieron y retornaron al sistema anterior. ¿Cuál era el sistema anterior? Era el sistema nuclear. El sistema nuclear, usted con un espacio muy reducido, con un espacio muy chico, usted puede producir muchísima cantidad de energía, y lo que es más, es extremadamente segura. A diferencia de lo que en el común de la gente dicen, de que es mucho más contaminante, de que es mucho más peligroso. Y bueno, fíjese, acá tenemos a 100 kilómetros, tenemos Atucha 1 y 2. Y realmente, y todavía le puedo asegurar que no son con todos los controles como... No, obviamente que en gobiernos como los que ha tenido la Argentina, el control es lo que más escapa, ¿no? Hay una falta de control total sobre esas centrales. ¿Sabe qué pasa? Que ahí entramos a un tema que se alude a lo económico y se elude lo técnico. Lo técnico es fundamental para que funcione todo. Usted, por ejemplo, una cadena de protecciones, que son los que se necesita. Y le voy a citar un ejemplo muy concreto. En Chernobyl, por ejemplo, sucedió este caso. Estamos hablando del año 82. Chernobyl fue un caso concreto de la turbina 4, en la que se quiso hacer un ensayo directamente, un ensayo de mantenimiento preventivo. Y la persona vio que había una lamparita que le estaba indicando que había un problema de temperatura. En vacío siguieron insertando el material atómico que genera el uranio y siguió levantando temperatura hasta que rajó las paredes y produjo el efecto que produjo. Entonces, si hubiese protecciones en la cual dijera, bueno, tengo tanta temperatura, tengo tanta tensión, tengo tanta potencia acumulada, cortaría. Que es lo que hoy tenemos, gracias a Dios, en las centrales hidráulicas. La central hidráulica, para que ocurra un fenómeno en las líneas de 500 kV, el sistema de protección es tan grande que usted basta que un pequeño problema que tenga una cadena aireadora o algo, pum, se abre todo el sistema. También es una complicación porque estamos enmayados con Argentina y hacemos un relajo grande. Pero el sistema de protección es fundamental para todo este tipo de cosas. Entonces, los países, sobre los errores y defectos, que son generalmente errores humanos, no son errores, digamos, de la falla propia del sistema, son errores humanos, crearon. Hoy Ucrania, en vez de tener una como tenía, tiene 9. O sea que siguieron con el mismo sistema, pero más tecnificado. ¿Qué pasa? Usted en un espacio reducido, usted logra, vamos a imaginarnos, a volarnos como hablamos a veces en los seminarios que hacemos nosotros. Usted imagínese una cafetera en la que usted le pone calor y sale el agua. Con el vapor de esa agua usted mueve una turbina. Con el movimiento de la turbina usted genera energía. Con esa generación de energía usted está a través de un transformador elevándola a los valores que necesita para la transmisión. La potencia va a depender mucho del generador y de la cantidad de vapor que usted le dé. Nosotros en un espacio reducido podemos tener, como tenemos buena cantidad de agua, podemos hacer ese ciclo, que muchos le llaman un ciclo combinado, entre que retomamos esa cantidad de vapor
lo hacemos más potente. ¿Y qué es lo que estamos contaminando? No estamos contaminando nada porque es vapor de agua. Es vapor de agua, que lo hacemos circular como antes se usaban los trenes, el vapor de agua para mover los trenes, el vapor de agua para mover toda la maquinaria industrial. Nosotros volvemos a lo que es el vapor de agua como fuente de movimiento, o sea, HP con potencia acumulada, pero en vez de moverla con leña o con carbón, lo estamos moviendo con un sistema de óxido de uranio. Directamente sería una cosa así, en términos generales. ¿Qué pasa? Yo logro, por ejemplo, empalmar, vamos a hablar de Palmar puntualmente, que puede ser para todas las represas del país y del mundo, porque a mí eso de los lagos me tiene mal. Y le explico por qué me tiene mal. Hay un tema que es la naturaleza. Debajo del agua hay una fauna, la fauna bentónica, el bento que se llama. La bentónica es un mundo que hay debajo del agua, en la que habitan millones de elementos biológicos, de seres vivos, que son los que hacen que el agua sea en determinadas condiciones lo que es ahora. Usted habrá notado que en estos tiempos ha aparecido que el agua se pone verde en los tiempos de calor. Por las algas, las cianobacterias. Entonces, ¿qué pasa? Las cianobacterias siempre existieron, siempre estuvieron y siempre están. Pero la regulación de la bentónica, la regulación de lo que es el vento del río, la naturaleza propia del fondo, del cauce, del lecho del río, hace de que no se produzcan y que sean alimento y no vida para ellas ser el que consuman el oxígeno. ¿Esto cómo se da? La cianobacteria, que es la que más embromamos ahora y que es la que realmente nos envenena el agua porque es cianuro puro, esas algas necesitan una sola condición: agua quieta y temperatura. Usted una cianobacteria en 3 días le va a encontrar que primero parece una cosita verde oscura, luego aparece una mayor cantidad y luego aparece un color verde claro. Ese verde claro es cuando ya consumió y su vida útil ya está hecha. Consumió muchísimo oxígeno, el 65% del oxígeno, llenó de cianuro la zona y por eso usted va a ver los peces que se mueren por la falta de oxígeno y el veneno que hay, cianuro, se mueren y usted dice, ¿cómo? Andan en la vuelta medio bobos, andan los peces, andan medio bobos, sí, porque están medio envenenados. Entonces usted llama a Dinama o quien sea o la gente de la pesca y le va a decir, sí, han echado algún elemento de la soja o de... No, usted lo que hizo fue cortar el río y dar el caldo cultivo para que se generen las cianobacterias. Entonces esa es una de las cosas que usted lo puede ver y apreciar en verano, una de las consecuencias que usted está generando con el tema de los lagos. Usted se va a fijar que abren compuerta, lo que sea, y va a ver que viene una franja verde y cada vez más verde, porque ellas se van autogenerando con el sistema del oxígeno que toman del agua. Entonces eso es veneno puro, estamos matándonos entre nosotros. Entonces yo hice un paréntesis con la cianobacteria porque es muy importante destacar que los lagos no solamente son la evaporación, sino que hemos roto también el equilibrio de lo que es la fauna bentónica del río. Lo hemos roto a eso. Entonces, volviendo un poquito al tema de lo que es la matriz que pretendo que se meta en la cabeza de la gente, es, nosotros usamos el agua y usamos las mismas represas que están ahí, pero volvemos a que el agua vaya al lecho normal de ella. No regulamos el agua como acumulación de potencia, acumulación de agua, para cuando la represa tiene que moverse, largamos agua y empezamos a mover la represa. No es así, porque si nosotros hacemos eso, que es el secreto de la represa, es acumular agua, acumular HP, acumular potencia, y cuando hay tiempos en la cual no hay agua, la represa está llena igual, mantener siempre llena la represa, es para poder generar. Yo lo que digo es, directamente movamos esos generadores con sistemas de energía a vapor nuclear. Solucionamos el problema de las represas, solucionamos el problema de los lagos. No tenemos más lagos, no destruyamos nada, simplemente modificamos, en vez de una centina que va al agua y toma potencia para hacer circular los ventiladores o las astas que mueven los generadores, lo hacemos con vapor. No tenemos que modificar nada. Vapor nuclear.
vapor de agua, vapor Pero de utilizando agua, técnica nuclear. calentándolo con el sistema nuclear, que es sumamente seguro. Hoy, por ejemplo, Japón, con el tsunami que tuvo en el año 2011, recuerdan, tuvo un problema grande. Hoy Japón tiene 60 centrales nucleares. O sea, no es que... Y gracias a Dios que acá no tenemos ningún problema de clima, como es de terremotos, de tsunami, no tenemos nada de eso. O sea, que tenemos las condiciones... Pero tenemos tornados. Pero los tornados son la causa. Los tornados nunca existieron acá en Uruguay. Usted, si usted tiene memoria, dígame alguna vez en alguna época un tornado. Sí, puede ser en Canelones, contra la costa, siempre ocurrían cosas así. Pero así como el de Dolores, imprevisto, o como el de Carmelo hace 3 años atrás, imprevisto, en una franja determinada, esas cosas no ocurrían. Eso no ocurría. Es un fenómeno de la puñalada que hablaba Legoff cuando decía: Juan, le están metiendo una puñalada a la naturaleza, a ustedes mismos. Se están matando solos. ¿Qué le van a dejar a sus hijos? Entonces, acá tenemos que ser un poco más, mirar un poquito más lejos y no permitir que el árbol nos impida ver ese montecito que está detrás. Nosotros tenemos que pensar que la región hoy tiene la necesidad de hacer esto mismo que estamos hablando, porque el lago mayor está en Yacyretá y está en Itaipú. Son los lagos más grandes que hay. Estamos hablando de 1000 y pico, de 200 kilómetros cuadrados de espejo de agua. Entonces, y lo que es peor, hoy Argentina padece del problema energético. No tienen energía. Nosotros acá con las represas, si usted se pone a fijar en costos, una represa se construyó en el año 82, caso de Palmar, 70 y pico, 82 terminó, y se movió la primera turbina. A partir de ahí, a los 2 años ya la habíamos recuperado, porque es tanto la venta de energía que la recuperamos enseguida. Imagínense si pudiese hacer lo mismo y a su vez crear fuentes de este tipo, teniendo los lagos como tenemos, el agua de los ríos, como tenemos, logramos hacer que esta misma potencia la podemos sustentar en la venta. Tenemos un sistema interconectado. Acá en San Javier se cruzan las líneas hacia el otro lado. En Salto, la energía, y en San Javier se cruzan las líneas. Interconectado con el sistema argentino. Para nosotros es fácil hacer esto que estamos planteando, porque tenemos un buen sistema de transmisión, que podemos potenciarlo con más líneas, eso sí, o más sección, pero tenemos un buen sistema. Entonces vamos a aprovechar lo que tenemos y vamos a hacer algo mucho mejor. En vez de hacer 150 ventiladores más y poner muchas fotovoltaicas, vamos a crear 1 o 2 centrales nucleares. Entonces nos sirve una de trabajo y una, como dicen en la Marina, de respeto, que es la de respaldo para cuando hay un evento de mantenimiento, reparación o lo que sea. Dejemos que los lagos desaparezcan. Usemos las represas solamente para casos de inundaciones. Un día se nos viene una cantidad tremenda de agua y usemos la represa para juntar esa agua y que el río siga normal y que no genere crecientes. Llega un momento que hay que abrir las compuertas. Va a haber un momento pero no creo, porque usted imagínese que en este momento hoy Palmar nomás tiene 62.000 kilómetros cuadrados de agua entre 27 a 40 metros de profundidad. Usted imagínese que cuánto tendría que llover. Tendría que llover, para decirle más gráfico, 100 milímetros las 24 horas del día durante 15 días. De esa manera usted lograría llenado. Entonces, no estamos hablando de cosas posibles de que ocurran. Estamos hablando de cosas que no van a ocurrir, porque lograr llenar esa represa llevó ese tiempo. Entonces, no lo mismo que la de Baigorria y la de Bonete, que fueron diferentes, porque una tiene para 35 días y la otra tiene para 15 días de cargarse. Ahora, pensemos que también el secreto de esto, de la energía hoy actual hidráulica, es la caída del agua. Yo acumulo agua en un lago y la caída de agua, cuanto más alta, en este caso Palmar 27 metros, esa caída produce el movimiento de la turbina. Esa potencia que tengo acumulada más la caída hace el movimiento de la turbina, que lo hace en 88,2 RPM cada una, ¿no? Revoluciones por minuto. Eso logra generar la energía de 111 megavatios que hoy estamos usando por cada una de ellas. ¿Qué pasa si nosotros pensamos que si el río Uruguay, antes usted para acá en el puerto, antes cuando los ingleses, y este es el mejor ejemplo, usted iba al Club Remeros o iba al puerto y usted tenía profundidad enseguida,
Ahora usted no tiene esa profundidad, usted tiene cantidad de arena, cantidad de barro, cantidad de, en este caso, el agua baja, como que dice, el nivel de agua es menor, o sea, está más bajo, más llano el río. Y eso es porque al frenar usted el cauce normal del río, la presión, esos HP que lo acumulamos allá, al frenar eso, usted está cortando el barrido que normalmente se hacía en el río. Entonces, esa famosa canal que teníamos antes, esa famosa canal se tapó porque usted la cerró un día y el lecho del río bajó el agua, bajó con toda la basura, con todo el lodo, con todo lo que sea, la bajó al fondo. Cuando abrió de nuevo, el agua corre por arriba. Entonces, vuelve otra vez, pero no se lleva esto de acá. Para eso usted tiene que usar dragas, usted tiene que usar herramientas, como puso la represa, tiene que usar herramientas, porque usted atentó contra la naturaleza y ahora la naturaleza le pide que lo limpie. Como usted no lo limpia, se va levantando el fondo. Y entonces la caída es menor. Y lo mismo ocurre del lado contrario, o sea, en el lado del lago pasa lo mismo, usted frenó y el barro queda ahí. Y cada vez tiene menos HP acumulado. Eso es una cosa que los americanos una vez sufrieron un tremendo accidente, gran accidente, que fue tanto el barro que habían acumulado que un día quebró el barro, lo que vendría a ser el cemento del muro de contención, y taparon de barro 2 ciudades, de barro, porque realmente no es agua, viene y la estamos frenando. Esos fenómenos que son naturales, es la naturaleza. Nosotros contra la naturaleza no podemos, tenemos que ayudarla, no tenemos que ir contra la naturaleza. Hoy están padeciendo los pueblos contra la costa terribles crecientes, y si no solucionamos con una matriz energética diferente, vamos a seguir sufriendo esto que es la cantidad de inundaciones que están ocurriendo y las famosas cianobacterias que nos están envenenando. Que nadie le va a dar una explicación, porque la OSI le va a decir que no está controlado. No está controlado. No está controlado porque traigo al presidente de OSI y lo pongo cuando están en plena creación la cianobacteria, me refiero al mes de febrero, enero, febrero, marzo, y usted va a ver que realmente el río se pone verde. Y si a eso le sumamos la gran cantidad de camalote que estamos levantando, porque claro, el camalote se crea porque el fondo del río subió. Al subir el fondo del río tiene lugar para crecer, porque crece en los lugares donde no hay corriente. De repente usted le abre y ¡pum!, se viene todo el camalotaje para abajo, que es lo que ocurre hoy. Ahora me gustaría poner un ejemplo muy claro. Sí, vamos a un ejemplo muy claro. Los ingleses, cuando vinieron acá, hay que pensar que los ingleses son, en aquella época, 1800, eran tipo estratega y conocedores del mar. Cuando vinieron acá pusieron el ángulo, lo pusieron acá. Usted fíjese ahora, hoy, en la actualidad, el ángulo es el puerto de agua profunda que tiene Río Negro. Por más toda cosa que ocurriera, sigue siendo el puerto que tiene más profundidad. Mientras que usted ve que las fábricas, por ejemplo, en este caso UPM, en aquel momento otro nombre, y la otra al lado, que hicieron los puertos artificiales, tuvieron que irse para adentro del río más o menos 4 o 5 kilómetros. Entonces, ¿por qué es eso? Y es porque realmente no hay profundidad. El puerto de Fraivento, que está después del Remero, tuvo que meterse al río más o menos, en esa obra participé, más o menos 1.700 metros en total para lograr llegar a conseguir aguas profundas. Mientras que nosotros seguimos teniendo el ángulo con aguas profundas naturales. O sea, esto es lo que estudió el francés Coriolis. El efecto Coriolis es importante que lo sepamos. El efecto Coriolis es el efecto de rotación de las masas de agua. Lo estudió un francés en el año 1886 al 93. Por eso el nombre Coriolis. Ese efecto lo que hace es que en el caso de la mitad del hemisferio, o sea, nosotros, giramos en sentido de las agujas del reloj. Esto hace que, imagínese una bandeja en la que le pone una bolita. Lo hace girar y usted, ¿hacia dónde va la bolita? Claro, va hacia la parte de la orilla. Esa orilla es la parte más profunda y del otro lado va a tener todo el barro. Bueno, ese es lo que aprovecharon los ingleses. Aprovechémoslo nosotros. Creemos fuentes, matriz energética reales y salgamos de este pozo que tenemos, que son las inundaciones y la contaminación real que es las crecidas del río, tanto Uruguay como Río Negro. Y le agradezco mucho su tiempo, Sandra. Tengo muchísimo para contar de esto, pero es un tema que me apasiona, pero bueno.